Todavía nos quedan 2 mensajes más para terminar esta serie de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Para mí ha sido una bendición, hermanos, este estudio que hemos llevado a cabo cada domingo. Capítulo 4, permítame, yo leo otra vez los primeros 9 versículos, porque ahí estamos mirando acerca del pastoreo del apóstol Pablo, aunque ya vimos 3 cosas. Hace 8 días no pude terminar, así que vamos a terminar la cuarta hoy. Dice así, Filipenses 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Nuestros nombres también están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén. Maranata. Cristo viene. Significa Maranata. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Amén. El pastoreo del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos en 4 cosas. Primero, en varias exhortaciones. Veíamos 2 exhortaciones muy explícitas. Bueno, una general, estar firmes, 2 explícitas. A Evodia y a Síntique que fueran uno. Al compañero de allí, no sabemos quién es, pero que les ayudara. Luego veíamos el secreto de la verdadera bienaventuranza, y es mantener en el gozo del Señor. Amén. Ese es el secreto de estar bien, de estar bienaventurados. No es el dinero, es el gozo del Señor, que Cristo está en nosotros. Cantábamos ahora, no importa la situación que usted esté viviendo, le bendecimos a Él, le alabamos a Él. Amén. Por eso, hermano, un cristiano, tenga o no tenga, enfermo o sano, debe buscar a Dios siempre, darle la gloria, alabarlo, bendecirle, correr para el culto. Y veíamos en tercer lugar, hace 8 días, la oración en lugar de la ansiedad. Y eso fue tan tremendo que nos quedamos ahí. No pudimos pasar al otro punto. Por eso me tocó así. Pero mejor, porque entonces completo 20 mensajes. Que era la idea de la carta a los filipenses. La oración en lugar de la ansiedad. En vez de afanarnos, en vez de preocuparnos por las cosas de la tierra, en otras palabras, oremos con todo tipo de oración. ¿Y qué pasa cuando oramos? Nos descargamos en el Señor, toda ansiedad es transferida al Señor, y Él a cambio nos da la paz. ¿La paz de quién? De Dios, no la del mundo. No la paz que usted cree, no la paz humana. Es la paz de Dios. Y dice que esa paz sobrepasa cualquier entendimiento. Todo entendimiento lo sobrepasa y lleva nuestros pensamientos y nuestros corazones a Cristo. Amén. A estar en Cristo. Y entonces, cuarto lugar, es la meditación. Leí medida. La meditación del cristiano. Entonces ahora el apóstol Pablo le quiere decir a la iglesia: ya los exhorté, ya les di el secreto, ya les dije que oraran en vez de estar ansiosos, pero hay un detalle para que todo esto pueda funcionar, y es ¿dónde debemos concentrar nuestro pensamiento? ¿En qué piensas tú?
¿En qué pienso yo desde que me levanto y todo el día? ¿Qué es lo que ocupa mi mente? Porque como dice Proverbios, porque como es el hombre en su pensamiento, así es él. En otras palabras, tú y yo somos el resultado de lo que pensamos. Porque lo que pensamos se traslada a lo que sentimos, yo no sé cómo es eso, o lo que sentimos se traslada a lo que pensamos, y eso termina en una acción. Terminamos haciendo. Entonces ahora el apóstol Pablo le quiere decir a la iglesia en Filipos, o le dijo a la iglesia de Filipos, pero no solamente la iglesia de Filipos, porque ellos se compartían las cartas a todas las iglesias de Asia Menor en esa época, y obviamente a la de este lado también, y ahora a nosotros se traslada y a cada iglesia local este sentir de ahora del apóstol Pablo, que es la meditación del cristiano, versículo 8 y 9. Por lo demás, le viene hablando, ¿no? Ya ustedes oraron, en vez de estar preocupados, ya ustedes recibieron la paz de Dios, que lleva sus pensamientos y sus corazones a Cristo Jesús. Ahora, como consecuencia de esto, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. El cristiano no debe pensar en algo que sea diferente a la verdad. Y esa verdad que dice allí, todo lo que es verdadero, o sea, todo lo que es la verdad, y luego lo amplía en 7 cosas, que es lo que vamos a tratar de mirar allá. A ver, tengo 5 punticos en ese punto. Entonces vamos a mirar. En primer lugar, el cristiano debe atender a todo lo que es verdadero. Su prioridad es que su mente esté en lo que es verdadero. Y ya sabemos qué es lo verdadero. Jesucristo es lo verdadero. La palabra de Dios es lo verdadero. Amén. Dios en esencia es lo verdadero. El Espíritu Santo, o sea, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son lo verdadero. La palabra que nos dejó es lo verdadero. ¿Y por qué así? Porque, hermanos, fuera de la verdad es un engaño, es un error, es una mentira. ¿Usted no ha visto que en Isaías 55, cuando Dios le llama al impío, le dice: vengan a mí? El Señor dice que Él les tiene una invitación a todas las personas para que vengan a Él. ¿Qué es lo primero que Él dice? Deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos. La palabra deje ahí es abandone. Abandone. Que ese es el punto por el cual hoy día la iglesia, entre comillas, de Cristo está tan contaminada. Contaminada por la filosofía, contaminada por la psicología. Dentro de la iglesia, pastores llenos de psicología y de filosofía. ¿Por qué? Porque ellos no dejaron el mundo, el pensamiento humano. Cristianos dentro de la iglesia que no pueden hacer la voluntad de Dios. Cristianos dentro de una iglesia que no pueden vivir conforme al reino de Dios, sino conforme al mundo. ¿Por qué? Porque no dejaron. Deje, dice Dios. Abandone, dice Dios. O de otra manera, en Lucas 9:23, que aquí se ha predicado hasta la saciedad: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y sí mismo es todo. ¿Por qué? Porque Dios hace de nosotros una nueva criatura, una nueva creación, con nuevos pensamientos, que son los que van a determinar mis acciones. En otras palabras, Dios tiene que cambiar nuestro chip. Y ahora nos va a meter el de Él. Y una vez el de Él esté en nosotros, abandonando nuestros pensamientos, porque los pensamientos tuyos y los míos no son más que corrupción y son de aquí abajo, pero los de Dios son puros, y cuando esos de Dios se meten a nuestros pensamientos, van a moldear nuestro carácter, nuestra vida, para poder ahora hacer su voluntad. Amén. ¿Cuál es la razón por la cual tú y yo no podemos ir más allá a hacer la voluntad de Dios? Porque no pensamos lo verdadero. Porque nuestro pensamiento tal vez no está concentrado en lo que es verdadero, en lo que es de Dios. Entonces, ¿dónde está? En otras cosas. Y terminamos haciendo las otras cosas. Entonces ahora, cuando Él dice: en esto pensad, todo lo que es
verdadero, en esto pensar, vamos a ver que hay 7 cosas ahí que se desprende de lo que es verdadero. La primera es lo honesto. Todo lo que es verdadero, entonces dice, en esto pensad, termina diciendo el versículo, pero ¿qué es lo que es verdadero? Todo lo honesto. Y la palabra honesto, ahí es de honestidad, o la palabra honorable. Todo lo que es honorable, todo lo que es honesto, lo que viene de honestidad, en esto pensar. Y cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, vamos a ir un momentico, primera de Timoteo 3:4, es el requisito para los diáconos y obispos, le dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Dónde viene la palabra honesto? De lo verdadero. O sea, ¿cómo yo voy a ser, hermano, honesto? ¿Cómo yo voy a criar a mis hijos en honestidad? Cuando en mí está la verdad, que es su bendita palabra. Cuando en mí está la verdad, que son los pensamientos de Dios. ¿Sabe cuál es el problema con algunos de ustedes? Y tengo que decirlo porque a veces uno sabe, es que usted quiere educar a sus hijos. ¿Y dónde está ahora? Porque tiene una niña pequeña y Robin. Ustedes no van a educar a sus hijos con la psicología de este mundo. Ustedes van a educar a sus hijos, y los que tienen aquí todavía hijos, aún si usted tiene hijos en su casa, pero ya son mayores, sí, pero dependen de usted. Es que mientras dependan de usted, hermano, usted todavía tiene autoridad. Y usted va a educar a sus hijos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Porque si usted no educa a los hijos conforme a lo que dice la palabra de Dios, usted no está pensando en lo verdadero, sino en lo que no es verdadero. Ese es el problema por el cual nuestros hijos se nos salen de nuestras manos. Y está oyendo ese mensaje, ¿sí o no, niña? No sé si fue Robin o fuera la que nos dice, o quién, no recuerdo ahora quién, pero que alguien, o alguien, no sé quién, que decía, no, ya. Sí, fue ahora, por la psicóloga que le dijo, no, a los niños no hay que pegarles, a ellos hay que hablarles. ¿Quién tiene la verdad? ¿Los psicólogos que dicen hoy día que no hay que pegarles a los niños? ¿O Dios que dice su palabra en Proverbios que hay que corregirlos con la vara de la corrección? ¿Quién tiene la razón? ¿La psicología o la palabra de Dios? Usted verá, usted, hermano, está en este mundo, pero no es de este mundo. Ahora, ¿nos metemos en problema con eso? Sí, obviamente, por el comportamiento humano. Porque hoy día usted llegue a pegarle a su hijo con una vara y si el hijo ahí lo demanda, o la profesora se da cuenta, le hace la vuelta. Le hace la vuelta. Pero, hermanos, eso, le digo la Biblia, ¿eso qué significa? Sufrir por causa del Evangelio. Si yo en este momentico, ¿verdad?, tuviera mis hijas pequeñitas y yo les, yendo al colegio, y yo les cascara como las casqué a ellas aquí en la pura nalga con una varita, mi esposa las cortaba, las pelaba y las ponía encima de la nevera, y yo de ahí la cogía, yo no les pegué casi, pero cuando les pegaba, yo las cogía de ahí, tenga, y ahí nadie me paraba. Ellas temblaban. Le voy a decir a su papá. No, obviamente le daba mucho cariño, mucho amor y todo. Pero sabe, hermanos, mi esposa tiene como 10 hermanos con sus hijos y todo. Y todos ellos, aunque no vivimos con ellos, yo viví en Santander, por allá en Bucaramanga y también en Barranquilla, tienen que hablar de las hijas de nosotros. Fueron educadas bíblicamente, hermano. Obviamente, y otra vez, yo sé que ellas están llenas de errores y cosas por ahí todo, por lo menos. Mi hija Angie tiene ya 28 años, va a cumplir. No, ¿y por qué me callo? ¿Por qué tengo que decir la verdad? Y las gemelitas, 27 años ya, y no se quieren casar. Están tan apegadas a la casa que no se quieren casar. Pero doy gracias a Dios, porque el temor que uno tiene cuando tiene mujeres es que a los 16, 15, 16 años lleguen con una barriga. ¿Sí o no? Señor, por lo menos ya pasamos por eso.
sirvió la vara. ¿Y por qué me quedé allá? Porque estamos hablando de los hijos. Que dice aquí que tenga a sus hijos, los críe en honestidad. Y está hablando de la verdad. Otra cosa que se desprende de la verdad es lo justo. Todo lo justo. La palabra justo ahí sería recto. Lo justo o lo recto, de rectitud. Y esto quiere decir, procede esto de palabras y de hechos. No solamente es decir lo justo, sino vivir lo justo. Amén. Es lo que viene. Entonces, ahora, ¿en qué vamos a pensar? Dice, todo lo que es verdadero, y luego comienza a desglosar lo verdadero. En esto pensar. En las cosas honestas, en las cosas honorables, pensemos en eso. En lo que es justo, en lo que es recto. Pensemos en eso. En Colosenses 4:1 dice, amos, ahora habla de los amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Cómo les dice? Hagan lo que es justo y lo que es recto. La palabra justo ahí sería equidad, equitativo. O sea, usted no se va a inclinar a ningún lado. Habla de rectitud. Y obviamente que todo esto viene como consecuencia de lo verdadero. Amén. ¿Y qué es lo verdadero? Dios y su bendita palabra. Por eso dice, en esto pensad. O sea, si mi pensamiento, hermanos, está en mi Dios, que está en la bendita palabra, que es lo verdadero. Por eso comienza diciendo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? Pues nosotros tenemos que entender que es la palabra de Dios. Entonces ahora comienza a desglosar qué es lo verdadero, lo honesto, lo justo. ¿Qué más es lo verdadero? Lo puro. En esto pensad. Todo lo que es puro, en esto pensad. O sea, por la pureza que ahora poseemos en Cristo Jesús, es obvio. Segunda de Corintios 11:2, quiero que miremos ahí. Segunda de Corintios 11:2. Todo lo puro, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Por qué Pablo ahora dice todo lo que es verdadero y luego dice todo lo puro? En esto pensad. ¿Por qué la iglesia debe enfocarse en pensar la pureza, en lo que es puro? Porque nosotros fuimos comprados, y dice Pablo, para llevarlos a Cristo como una iglesia pura. Ese es que segunda de Corintios 11:2. Para presentarlo, los he desposado con Cristo, o sea, nos casó con Cristo. ¿Para qué? Para presentarnos como una iglesia, una virgen ¿qué? Pura. Pureza, o sea, y ahora nos entiende muy bien. En esa época se entendía mejor, porque en esa época, hermanos, la virginidad era un precio muy alto, era un honor que una mujer llegara virgen al matrimonio. Y lo que el Señor está diciendo es eso: estas señoritas que se van a casar no conocen varón, no, nadie las ha visto. Ese varón con el cual se casó es el único que las puede ver en esa pureza. Y ahora está diciendo lo mismo, hermanos, es lo que hizo Cristo por nosotros, ¿no? Nos compró en la cruz y nos dio la pureza, nos hizo vírgenes para presentarnos delante de Dios puros, sin mancha. Y ahora el Señor se va a casar con nosotros. Esto es impresionante, nosotros siendo tan inmorales, pero el Señor viene y en esa cruz paga por nuestros pecados. ¿Ve? Nos hace puros ahora para casarse con nosotros. Cuando Él venga por segunda vez en la gloria, nos vamos a casar. Hay una boda del Cordero, pero Él se va a casar con nosotros como una esposa pura, virgen. Entonces ahora dice, esa es la razón por la cual dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y esa es la razón por la cual Él está diciendo acá, ahora ustedes deben pensar todo lo que es verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? La pureza. ¿Y cómo estamos ahí nosotros? ¿Cómo estamos en el internet? ¿Acaso estamos viendo impurezas? ¿Cómo estamos viendo en las películas, la televisión? Todas estas cosas. ¿Hay impureza de pronto y estamos concentrados en eso? ¿O las revistas o qué sé yo? ¿O a dónde están yendo? Número 4, ahora todo lo amable. En esto pensad. Todo lo que es verdadero. Y una característica de lo verdadero es ser amable. Todo lo que es amable. La palabra amable es lo mismo que afable, o lo mismo que bondadoso,
y esto sería el resultado del amor. 1 Corintios capítulo 13, es largo, después lean usted porque no vamos a ir allá, pero él habla del amor, las características del amor, que todo lo cree, todo lo soporta, el sufrido. Todo esto entonces dice, lo que es amable, en esto pensar. Lo que es de buen nombre, lo que es bondadoso, lo que tiene bondad, en esto pensar. Todo lo que tiene que ver con el amor de Dios, en esto pensar. Hermano, o sea, Dios como que no nos permite nada de allá. Todo lo que es verdadero, lo que está en Dios, lo que está en la palabra, nuestros pensamientos deben estar concentrados ahí. Número 5, todo lo que es de buen nombre. Y esto me impresiona, porque la palabra buen nombre ahí viene de la misma palabra reputación. Todo lo que es de reputación, o podríamos decir nosotros, todo lo que es de buen testimonio. Sí, porque muchas veces la gente decía, a mí qué me importa lo que la demás gente piense de nosotros, ¿será verdad? Nosotros no podemos decir eso, el cristiano no puede decir eso. Yo no puedo pararme aquí y decir, a mí me importa lo que los vecinos piensen de mí, no. Porque Dios dice que debemos pensar en aquello que es de buen nombre, en aquello que tiene buena reputación. El creyente debe tener buena reputación y nosotros lo llamamos buen testimonio. La Biblia lo llama buen testimonio. Primera de Timoteo 3:7, volviendo a los consejos que le da el apóstol Pablo a Timoteo, mire lo que le dice. También es necesario que tenga buen testimonio. ¿De quién? De los de afuera. No buen testimonio solamente dentro de los hermanos de la iglesia, sino que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Y la palabra buen testimonio ahí es que tenga un buen nombre, que tenga una buena reputación. Obviamente que si la teníamos equivocada en el mundo, ahora que estamos en Cristo, Él cambió todo eso y ahora la gente comienza a mirar y ve que nosotros tenemos un buen testimonio. ¿Cómo yo tengo un buen testimonio? Cuando yo pienso en esto, que es lo verdadero, que es la palabra de Dios. Y ahora usted se pregunta, ¿y cómo yo pienso? ¿Sabe, hermanos, que el hecho de estar ahí sentado y escuchando esta palabra, cuando usted se sienta en las mañanas o en las noches a leer la Biblia, usted está pensando en lo que es honesto, en lo verdadero, pero cuando nos acostumbramos a meditar en la palabra de Dios, como dice el Salmo número 1, de día y de noche, meditar, pensar, pero a veces, no sé, hay algunos cristianos que solo meditan en la palabra cuando vienen al culto. Salen del culto y luego vuelven a la normal, o sea que la vida normal es lo que se vive allá y pareciera que el domingo es la normal, cuando debe ser lo contrario. La vida normal de nosotros debe ser esta, según el apóstol Pablo, un pensamiento concentrado en lo que es verdadero. En esto pensar, en esto pensar. Y mi trabajo, piensa en Dios y luego por ahí el trabajo. Y mi estudio, piensa en Dios y todo lo de Dios y por ahí baja el estudio. Y mi diversión, en Dios y por ahí baja la diversión. Cuando Dios es primero y luego lo demás, digamos que viene de ahí, hermanos, no vamos fácilmente a ofender a Dios, sino que vamos a salir haciendo lo que es de Dios, que es lo verdadero, y se desglosa todo eso. Luego diría, todo lo que es de virtud, todo lo que tiene virtud, en esto pensad. Si hay algo que tiene virtud, en esto pensad. Y la palabra virtud sería excelencia moral que proviene de Dios. La palabra virtud se refiere a ser excelente moralmente. Pero obviamente que tenemos que comprender que mi excelencia moral o las virtudes que yo tengo, que la gente puede ver en mí, de lo que ya hemos visto obviamente, eso solamente es posible en nosotros por la gracia de Dios. Esto solo es posible porque viene de Dios. Y yo quiero que miremos, voy a leer solamente 2 de Pedro 1. 2 de Pedro, capítulo 1, déjeme yo le leo desde el versículo 3, toda esta virtud, que es la excelencia moral de Dios, que proviene de Él y que la traslada a nosotros, como dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Escuchen, todas las cosas. Y esto es impresionante, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo les parece? Todo lo que pertenece a esta vida
y a la piedad, a la vida espiritual, nos han sido dadas por Dios. Amén. Nos han sido dadas por Él. Eso tenemos que reconocerlo. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes. ¿Ve? Por esto llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, o sea, podemos tener esos destellos del mismo Dios, carácter de Dios, pero habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. ¿Vio? Ahí comienza. Es lo primero. Añadid a la fe que ya tienen virtud, algo que nos va a corresponder a nosotros. ¿Y cómo es? Bueno, entonces pensando todo lo que es de virtud. Y tengo que añadir, y ahí comienza la lista. Usted después mira eso allá en su casa. Dice, porque si hacemos todas estas cosas y están en nosotros, no vamos a caer. Y número 7, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Si hay algo digno de alabanza, la palabra alabanza sería algo digno de celebrar. Si hay algo digno de reconocer esas virtudes en otro. O sea, ¿cómo yo alabo a Dios y glorifico a Dios? Si yo veo a mi hermano que tiene las virtudes de Cristo, precisamente las excelencias de Cristo en él, el buen testimonio, el buen nombre, entonces dice que esto es digno de alabanza, en esto pensar. O sea, yo no debo pensar entonces en las cosas malas, sino que yo debo concentrarme en las cosas excelentes que Dios está haciendo en cada persona. En esto pensar, en esto mantenemos. Entonces el cristiano debe enfocar todo su pensamiento en lo que es verdadero. ¿Y qué es lo verdadero acá? Lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo que tiene virtud y lo que sea digno de alabanza. En esto concentrar. Ahora, uniendo estos versículos con los versículos que vamos mirando atrás, o con lo que ha venido pasando con la iglesia de Filipos, uno puede comprender ahora la razón por la cual Síntique y Evodia comenzaron a tener división entre ellas. Se han olvidado de pensar en lo que es verdadero. Ahora uno puede comenzar a ver por qué el gozo se les había escapado de ellos, y que Pablo tiene que decirles que haya gozo en ustedes, que es lo verdadero, porque tal vez su enfoque no estaba en lo verdadero. Y ahora Pablo dice, bueno, no se afanen, ustedes están como muy ansiosos, como muy afanosos, y parece que están perdiendo la paz, y como que Dios no está trayéndoles paz. ¿Qué es lo que está pasando? Porque su enfoque, su pensamiento no estaba en lo que es verdadero. Entonces ahora el Señor dice, si nos podemos enfocar en lo que es verdadero, todo lo demás, lo que ya les he dicho, va a ser fácil. La meditación del cristiano número 2, en esto es lo que se debe meditar, porque la expresión es en esto pensar. Y vamos a mirar para ese punto, ampliar un poquito esa parte, Efesios 4:17. En esto pensar. ¿Y cuál es la razón por la cual puede decir en esto pensar y no piense tanto, no se enfoque en el mundo o en las cosas del pasado, en la vida vieja que ya le dije que tenía que renunciar a ella? Porque en Efesios capítulo 4, versículo 17, permítame, yo le leo por lo menos hasta el 25. Miren lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan los gentiles? En su mente vana. La mente o los pensamientos de los gentiles son vanos y ellos andan en esa vanidad. Pero el cristiano no, ya no debe andar así. 18. Teniendo el entendimiento, y sigue hablando de ellos, que andan en la vanidad de la mente. ¿Por qué andan en la vanidad de la mente? Porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es entenebrecido? Oscuro, lleno de tinieblas. El impío, los inconversos, sus pensamientos son oscuros, sus pensamientos son llenos de tinieblas. Por eso lo que ellos piensan y hacen es eso. Eso es lo que está diciendo acá. Pero algo más, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, ajenos de la vida de Dios, o sea, Dios no está ahí. Dios es ajeno a ellos. Ellos no piensan en Dios, no tienen a Dios para nada. Y luego dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿sí ven que todo comienza
piensa en la mente, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Si ve lo contrario a lo que decíamos, piensen lo puro, pero esta gente no. Esta gente es impura porque sus pensamientos son impuros. Pero mire el versículo 20, aquí cambia todo. Más vosotros, ¿y quién es vosotros acá? La iglesia, amén. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Cuál es el problema entonces con esa gente? Que no ha aprendido de Cristo. Y ahora, ¿a dónde nos enfoca Pablo? Que nosotros aprendimos de Cristo. ¿Ven? Todo lo que es verdadero, en esto pensad, nosotros aprendimos del verdadero. Jesucristo es el verdadero, amén, Él es el verdadero. Y entonces ahora Pablo dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, Cristo es distinto a ellos. ¿Cómo es esto? Si en verdad le habéis oído. y me gusta cuando la palabra de Dios pone como esta duda, y es bueno que la tengamos, porque esto nos va a llevar a examinarnos. ¿Verdad? Yo soy creyente. En verdad, Dios, yo soy regenerado. Por eso Pablo lo opone. Si en verdad, o sea, ustedes no aprendieron así de Cristo. Pero quiero aclararles algo. Si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis sido por Él enseñados, porque si Cristo no les enseñó, les está enseñando el mundo. Si en verdad habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso Pablo, todo lo que es verdadero, en esto pensar, porque el mundo no piensa lo verdadero. ¿Por qué el mundo no piensa lo verdadero? Porque son enseñados por sus pecados, sus concupiscencias. El cristiano no aprendió así. Míreme, cristiano, usted no aprendió así. Usted aprendió diferente. Usted aprendió ahora de Cristo, que es el verdadero. Y luego sigue diciendo, por eso, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué va a pasar? Despojaos del viejo hombre. ¿Ven? ¿Y qué pasa con ese viejo hombre? Que ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero si yo me despojo de ese viejo hombre, como dice acá, que está viciado a los deseos engañosos, ¿cómo me despojo? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. La renueve la mente. En esto pensad, en lo verdadero, y ahí renueva su mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. ¿Cómo es ese nuevo hombre? Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La verdad, ahí aparece lo verdadero. El nuevo hombre fue creado en la justicia y en la santidad. ¿De quién? De la verdad. Por eso, entonces, ¿a dónde nos lleva Pablo? Todo lo que es verdadero, en esto pensar, en esto, en el nuevo hombre que tiene usted ahora, en la nueva vida que ha recibido ahora, que es una vida pura, santa, en la justicia y la santidad de la verdad. O sea, yo debo enfocarme en mi vida espiritual. Amén. Alimentar mi vida espiritual, hermano, más que mi vida material. Alimentar mi vida espiritual. Y eso, por favor, si usted lo tiene claro, otra vez, usted es espíritu y usted es cuerpo. Malo, 3 golpes diarios le damos al cuerpo. Algunos ya tienen hambre y están pensando en el almuerzo. ¿Qué van a hacer? Algunos yo creo que ni alcanzan a ir a la casa y se quedan por ahí comiendo una empanada, qué sé yo, algo. No alcanzan a llegar a la casa y vea, compremos y ya están comiendo, o llegan a la casa y lo primero... Lo digo porque así lo hago yo. Yo me imagino si yo tuviera que ir a mi casa acá, pero yo tuviera que ir a mi casa, yo llego y antes de que mi esposa me dé algo, yo estoy mirando a ver si hay un banano, una mandarina, un mango, qué sé yo, para comerme, o juguito para echarle. Pero yo soy espiritual también. Y mínimo debe también haber 3 golpes diarios para mi espíritu. Algunos llegan el domingo aquí con su espíritu tan raquítico. El médico le detectó, ¿cómo se llama esa enfermedad? Anemia, pero otra. Esa de las mujeres. Anoréxico. Algunos llegan casi anoréxicos aquí, espiritualmente. No, ¿por qué? Porque no quieren comer. ¿Y por qué no quiere comer espiritualmente? Porque no quiere engordarme espiritualmente. Pero entonces físicamente
espiritualmente anoréxicos. No, así no dice acá. No como así dice. 25. Por lo cual, desechando la mentira, ¿ve? Hablad verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En esto pensad. Lo que es verdadero, lo que es de Dios. Hermano, cuando usted viene al culto, esto no tiene pérdida. Aquí hay mucha ganancia. Cuando usted lee la Biblia, hay mucha ganancia. Cuando usted escucha esos mensajes de otros pastores, yo les envío al WhatsApp, hay mucha ganancia. Cuando usted puede leer un buen artículo, hay mucha ganancia. Cuando usted puede leer un buen libro, usted compra libros. Bueno, ahora con la tecnología, ¿tiene libros? Descarga libros, o los compra. ¿Es buen lector usted? Nada, les voy a decir algo, hermano, lo digo por mi propia experiencia. Yo no era buen lector. Yo fui al seminario a estudiar, al primer seminario, porque ahora estoy en un segundo, pero al primer seminario que yo fui a estudiar, me acuerdo tanto que yo no era buen lector, ahí casi que me obligaban a leer. Yo tenía que leerme libros enteros, pero yo hacía trampa, en serio. Yo me saltaba algunas hojas y daba un informe de lectura porque no me gustaba leer. Pero les voy a decir algo acá. Como no me gustaba leer a mí, tampoco leía la Biblia. Si a usted no le gusta leer, eso me indica que usted no lee la Biblia. Ay. ¿Cuánto tiempo lleva de cristiano? ¿Ya se leyó la Biblia de pasta a pasta? Le digo que en un año la puedo leer. Primero se lee, luego se estudia. Yo voy a completar, ya estoy que termino, voy a completar 2 años estudiándola. Bueno, no estudiándola tampoco tengo que... hace 2 años atrás la leí, en un año de pasta a pasta, la leí, o sea que corrí en un año. Pero hace como año y medio, casi 2 años ya, comencé no a leerla, sino ni a estudiarla tampoco, pero a profundizar un poquito, a mirar cada texto, entender y subrayar. Por aquí voy. Aquí está, mira, acá voy en Jeremías. Pues aquí está. Donde vaya esta cosita, ahí voy. Está el 43. Ezequiel, perdón, 43. Ahí voy. O sea, analizando, como escribiendo un poquito, con colores, lo que más me llama la atención. No la estoy estudiando, la estoy como revisando un poquito, pero pensé que me iba a echar un año y ya voy para 2 años. Me falta, voy en Ezequiel, o sea que me falta poquito porque yo comencé desde Mateo. Desde Mateo, todo el Nuevo Testamento lo terminé y luego arranqué de Génesis y voy ahí. Por lo menos 3 capítulos diarios, por lo menos algo, a veces 5, por ahí vamos. ¿Y usted? Ya alguien dijo, pastor, a usted le queda el tiempo. No, usted lo puede hacer en media hora. Si usted vino hoy aquí y esta semana no leyó la Biblia, usted es un impío. Usted no es un hijo de Dios. Porque el cristiano tiene una nueva naturaleza y en esto piensa. En esto pensaba. Número 3. El cristiano debe aprender y hacer ahora del ejemplo de Pablo. Vamos otra vez a Filipenses. Filipenses capítulo 4. Voy a leer otra vez, versículo 8, Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y ahora, lo que aprendisteis. Una cosa es aprender, lo que recibisteis. Aprendió, luego recibió. Pero luego también lo que oísteis, oyó. Y luego lo que visteis en mí, en Pablo. Esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, hay 4 verbos, acciones de verbos ahí. Aprender, recibir, oír y ver. En Pablo. O sea, Corinto. Recuerden que Pablo amó mucho a la iglesia de Corinto y él fue el que la fundó. Iglesia de Corinto. ¿Qué aprendieron de mí? Esto
háganlo. Porque el texto es, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste de mí, esto hacer. Y hay una promesa preciosísima, esto hacer. Entonces, lo que él está diciendo es lo siguiente, bueno, ¿qué aprendieron de mí? Uy, Pablo, de usted aprendí, hágalo. ¿Qué recibió de mí cuando yo fui a visitarlos o cuando le estoy dando la carta? Pablo, yo recibí de usted, hágalo. ¿Qué oyó de mí? ¿Qué oyó de mi conducta, de mi servicio por allá? Ay, yo oí a Pablo, hágalo. Ahora, ¿qué vio en mí? Porque Pablo le dio ejemplo. ¿Qué vio en mí? No, pues yo lo veía a usted que iba a orar, yo lo veía a usted que iba a... Yo lo veía a usted... Bueno, hágalo. En otras palabras, el que piensa correctamente, hace correctamente. El que tiene un pensamiento centrado en lo que es verdadero, que vimos las 7 características, él va a terminar haciendo esto, hacer. Si yo no pienso en lo verdadero, no voy a hacer lo verdadero. Si mi pensamiento es lo contrario a lo verdadero, que es la mentira, el error del mundo, la idea del mundo, eso termino haciendo. Por eso comencé diciendo, ¿a quién le cree? ¿Al filósofo, al psicólogo o al Dios Todopoderoso que nos dejó la palabra de Dios? Porque dependiendo a quién le crea, a ese le obedece. Y lo voy a llevar a un pasaje. Mateo capítulo 7, que ya vamos a llegar ahí en las células más adelante, pero mientras tanto desde ello me adelanto. Mateo capítulo 7, versículo 24, obediencia pura. Un cristiano entonces debe aprender y hacer del ejemplo de Pablo. El verdadero creyente entonces oye la palabra, medita la palabra, comprende la palabra y pone en práctica todo lo aprendido, evidenciando así de esa manera que su vida ha sido edificada, que está sobre la roca. De lo contrario, son falsos. Mira lo que dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. El énfasis ahí es hacer, no oír. El énfasis no es tanto oír, el énfasis aquí es hacer, y la palabra hacer es obedecer. Cualquiera que me oye estas palabras y las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo, que es la verdad. Cristo es el verdadero, que es la verdad. Así que esto haced, en esto pensad. Está hablando de Cristo, que es la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿cuál es la diferencia? Ambos oyeron. Uno obedeció y el otro no. Entonces el que no me obedece, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué uno quedó enraizado en la roca y perseveró hasta el fin y fue salvo? ¿Y por qué otro que comenzó, lo tambaleó cualquier circunstancia y se cayó? Si ambos oyeron lo mismo, el mismo mensaje, el mismo pastor, el mismo predicador, la misma iglesia. ¿Cuál fue la diferencia? Uno obedeció y el otro no. Por eso Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos, piensen en lo verdadero. Y les voy a explicar qué es lo verdadero para que tengan una idea de lo verdadero. Concéntrense en ahí, piensen en eso, y cuando eso lo piensen, ahora lo van a ver en mí, enseñado por mí, reflejado en mí, pero tienen que obedecer. Esto hacer. Hermano, no es tanto cuánto sé, es cuánto obedezco. Usted es iglesia de Cristo en la obediencia. Yo soy iglesia de Cristo en la obediencia, no en lo que sé. Una iglesia bíblica no es porque sabe doctrina, sabe palabra. Una iglesia bíblica es porque obedece lo que está aprendiendo, lo que está sabiendo, lo está poniendo por obra. Otro punto sería, pensar en todo esto es tener la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene del cielo. Santiago capítulo 3. Esto hacer, cuando pensamos en esto y lo terminamos, llevamos a cabo, estamos pensando en la sabiduría que es de Dios, que viene de lo alto. Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os hartéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es
la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, y la conducta nos dice cuál es. Dice, porque donde hay celos y contenciones, allí perturbación y toda obra perversa. ¿Por qué? Porque es una sabiduría de abajo. Pero la sabiduría que es de lo alto, o la que es de arriba, es primeramente pura, parecía lo que habíamos visto, ¿no? Después pacífica, amable, vean, lo mismo, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia siempre en paz, para aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿qué tipo de sabiduría queremos? Sabiduría que desciende de lo alto, está impregnada aquí en la bendita palabra de Dios. Amén. Vea, hermano, yo no estoy diciendo que no vea películas, yo no estoy diciendo que no vea una novela, usted puede hacerlo, o que lea un periódico, o que lea un libro secular, usted quiere, puede hacerlo, pero la sabiduría es de abajo. Y si uno se concentra tanto en eso, lo puede moldear, pero esta sabiduría es del cielo, es de lo alto, es la que va a moldear nuestras vidas. Dime qué contacto tiene con la palabra y te diré cómo eres tú en tu diario caminar. Eso es lo que está diciendo, en esto pensar. ¿Y por qué debo pensar en esto? Porque esto es lo que condicionará mi carácter. Muchos de ustedes, yo no soy capaz de vencer la tentación. Ay, yo no soy capaz de obedecer. Es que yo no puedo. ¿Pero por qué? Porque el pensamiento no está ahí. Y nuestro pensamiento está en otras cosas. Y lo que más me impactó de esto, para terminar, punto número 5, es el cristiano que hace todo esto, recibe además de la paz al Dios de paz. Filipenses 4. Oh, santo Dios, esto a mí me impresionó, porque en Filipenses 4, versículo 7, dice, si usted no está ansioso, sino que ora, la paz de Dios, sobrepasa, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, la paz de Dios, hablamos hace 8 días, viene a mi vida y hace que mi pensamiento y mi corazón estén en Cristo Jesús. Pero ahora, cuando Pablo le dice por todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y entonces lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced. Y como consecuencia de esto, otro, ya no es la paz de Dios, sino que el Dios de paz estará con vosotros. No sé si usted ve la diferencia. ¿Usted qué quiere tener? ¿La paz de Dios en su corazón, que le da tranquilidad, reposo, sosiego? ¿O saber que el Dios de paz está contigo? Yo prefiero al Dios de paz. Entonces, ¿cómo tiene la paz de Dios? Orándole al Señor con toda oración y ruego, presentando sus peticiones ahí. ¿Y cómo tiene al Dios de paz? Cuando mis pensamientos se concentran en su palabra y esto me lleva a obedecer. Es muy parecido a Juan 14, que aquí lo hemos leído hasta la saciedad. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y vendremos y moraremos en él. ¿Sabe, hermanos? En aquel que es obediente, toda la Trinidad se viene a morar ahí. En aquel que ama la ley de Dios y la obedece. Además de que ya se nos dijo de que íbamos a ser grandes allá. El Señor dice, yo voy. Si hay, porque es que, ¿cómo lo explico? Hermanos, la palabra de Dios, ¿qué es? Los mandamientos de Dios, es el pensamiento de Dios, es el deseo de Dios que está en la palabra. Y cuando Él ve que uno de sus hijos comienza a obedecer, dice, este está haciendo lo que yo pensé, hace lo que yo quiero, hace mi corazón, hace mi voluntad, me está agradando a mí, aquí yo voy, porque eso es lo que yo puedo ver, y el Dios de paz estará con vosotros. Quiero terminar yendo a Hebreos 13, me fascina este pasaje, Hebreos 13, 20, Hebreos 13, 20, cómo termina también, para hablar de ese mismo Dios de paz. Hebreos 13, 20, y el Dios de paz, otra vez el Dios de paz, que resucitó, ¿quién es Él? ¿Quién es el Dios de paz? Bueno, el que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo,
¿Y quién es Cristo? El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Pero viene hablando del Dios de paz. Ese Dios de paz que resucitó a Cristo, luego describe quién es Cristo, pero ese Dios de paz, verso 21, os haga aptos en toda obra buena. ¿Quién es el que me hace apto? El Dios de paz. O sea que si Dios de paz viene a mí, mire, cuando yo le oro a Dios y le presento mis problemas, Él me da la paz, pero la paz me lleva mis pensamientos y corazones a guardarlos en Jesús. Pero el Dios de paz, cuando yo obedezco, cuando yo tengo la palabra y la obedezco, el Dios de paz viene a mí, pero mire lo que hace ahora. Y ese Dios de paz que viene a mí, me va a hacer acto a mí en toda obra buena. ¿Para qué? Para que haga su voluntad. ¿Es lo que le dije al comienzo, cómo ordenamos los textos? Para que haga su voluntad. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Haciendo Él en mí lo que es agradable delante de Él. ¿Por quién? Por Jesucristo. ¿Y a dónde terminamos con todo esto? Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En otras palabras, ¿cómo yo le voy a dar gloria a Dios? Cuando el Dios de paz, por conocer la palabra que es la verdad y por obedecerla, Él viene a mí. Y cuando Él viene a mí, me hace acto para toda buena obra. ¿Y cuál es la buena obra? Pues la voluntad de Él. ¿Y cómo se hace eso? Él lo hace a través de Cristo mismo, porque es lo que dice. Pero esto es impresionante. Una vez, yo lo tengo subrayado porque dice, me haga acto en toda buena obra para que haga su voluntad. ¿Y qué es eso? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Hermano, ¿cómo explicar esto? Pero lo que yo veo es que Dios nos dice a nosotros, obedézcame. Y yo procuro obedecer, pero yo no obedezco tan perfectamente que Él mismo tiene que venir, meterse dentro de mí, para hacer en mí la voluntad de Él. ¿Y qué es eso? Él haciendo en mí lo que a Él le agrada. ¿Por qué el Señor dice que yo voy a morar con Él? ¿Por qué el Señor dice ahora que si yo soy obediente, el Dios de paz va a venir a estar conmigo? Porque Él ahora quiere venir a completar la obra que empezó. En otras palabras, si usted comenzó a irse por lo verdadero, y ya le explico lo que es lo verdadero, y ahora obedece eso verdadero, yo voy para allá. ¿Para qué? Porque yo ahora quiero que mayormente o perfectamente se haga lo que yo quiero, que usted haga lo que yo quiero. O sea, lo que yo quiero lo voy a hacer en ti. Hermano, cuando yo miro eso, yo digo, Señor, entonces ¿por qué peco yo? ¿Y por qué pecan los hermanos? Porque no estamos ahí. Es así, hermanos. Si yo pienso en esto, pensar en lo que es verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, lo que tiene buen nombre, lo que tiene virtud, lo que tiene alabanza, yo pienso en eso. Y luego puedo ver a un hombre que me ayuda, en este caso el apóstol Pablo. Me habló, me enseñó, lo vi en su ejemplo, y yo obedezco. Activo a Dios. Dios está en mí, obviamente, pero no sé, de una manera mayor. Y el Dios de paz viene a mí y está conmigo. ¿Para qué? Para ayudarme en la continuación de esa obediencia que es su voluntad. Porque lo que Él quiere es hacer en mí lo que a Él le agrada. Porque llevo mucho tiempo, y tú llevas mucho tiempo haciendo en ti lo que a ti te agrada, pero ahora Dios quiere hacer en mí y hacer en ti lo que a Él le agrada. Amén. Esto hacer. En esto pensar y esto hacer. El mensaje pudiera hacer eso, en esto pensar y esto hacer. Y como consecuencia tendremos al Dios de paz en nosotros. Amén. Póngase de pie.